Existe un pasado desconocido en la historia del planeta y de la humanidad que han ocultado los controladores, pero hay pruebas circunstanciales por todas partes que, sabiendo analizar, te lleva a una historia fascinante muy extensa, con civilizaciones de una humanidad evolucionada que vivía en pleno contacto con otras entidades que disponían de una tecnología muy evolucionada. Estos seres tan evolucionados eran adorados como dioses. Es muy complejo el pasado de la humanidad y del planeta, y la cúpula de poder nos lo han ocultado, creando una historia de la humanidad simplista y poco evolucionada. Pero hay pruebas físicas de que esto no es así, que hay algo más. En el pasado remoto todas las culturas estaban conectadas, tenían un conocimiento muy elevado de las energías que hay en la Tierra y en el cosmos. Ahí están las construcciones colosales de pirámides orientadas a las mismas constelaciones, o los megalitos, o los calendarios astronómicos, así como representaciones en pinturas y esculturas de los mismos dioses y seres que convivían en el pasado con las diferentes humanidades. Cuando alguien muestra pruebas de estas conexiones y se le hace bastante caso en el mundo, se le desprestigia, se le toma por loco y se mezclan cosas reales con mentiras para destruirlo, para que la gente no lo tome en serio. Saben que la mayoría de la gente se guía por lo que les digan los medios de las élites, y es lo que le ocurrió al padre Crespi con sus descubrimientos relacionados con la cueva de los Tallos, el mundo del pasado y quienes se refugiaron en el interior de la Tierra, en ciudades subterráneas tras un cataclismo mundial y persecución por todo el planeta para atraparlos y destruirlos. Pero veamos por qué se le desprestigió tanto al padre Crespi. Todo comenzó cuando el padre Crespi recibió una gran cantidad de objetos procedentes de la cueva de los Tallos por parte de la tribu de los Shuar, o también conocidos como jíbaros, los cuales recibieron ayuda del padre Crespi y lo consideraban uno más de la tribu. Esta tribu conocía lugares secretos de la cueva de los Tallos, donde había una gran cantidad de tesoros ocultos, y donde, según le dijeron a Crespi, se ocultaban los dioses del pasado y una civilización intraterrena muy evolucionada. Esto claramente hizo que Crespi se interesara por la cueva de los Tallos, e inocentemente habló de esto con el Vaticano, informándoles de los grandes tesoros allí ocultos y de su intención de darlo a conocer al mundo entero mediante contactos que él tenía, así como el permiso de abrir un museo para exhibirlos y la verdadera historia del pasado de la humanidad, ya que se dio cuenta de que había conexión entre varias culturas del pasado entre sí, por las figuras y tallados que le dieron los Shuar. A partir de 1960, Crespi obtuvo del Vaticano la autorización de abrir un museo en la ciudad de Cuenca, donde estaba ubicada su misión salesiana. Pero casualmente en 1962 hubo un incendio y parte de los hallazgos desaparecieron para siempre. Crespi estaba convencido de que las láminas y las placas de oro que le dieron y que estudió señalaban sin lugar a dudas que el mundo antiguo medio oriental, anterior al diluvio universal, estaba en contacto con las civilizaciones que se habían desarrollado en el Nuevo Mundo a partir de 60 milenios. Según el padre Crespi, los arcaicos signos jeroglíficos incisos o grabados quizá con moldes eran la lengua madre de la humanidad, idioma que se hablaba antes del diluvio universal. Las conclusiones de Crespi eran extrañamente similares a las de otros investigadores del mismo periodo, como el esotérico peruano Daniel Ruzo, estudioso de Marcahuasi, el médium estadounidense G. H. Williamson, el arqueólogo italiano Constantino Catoi o el investigador italo-brasilero Gabriel D'Annunzio Baraldi, quien documentó a fondo la Pedra do Inga. Después, en 1969, el investigador húngaro de nacionalidad argentina Juan Moritz exploró a fondo la caverna, la cueva de los Tallos, encontrando muchas láminas de oro que contenían incisiones arcaicas parecidas a jeroglíficos, estatuas antiguas de estilo medio oriental y otros numerosos objetos de oro, plata y bronce. El investigador húngaro llevó a cabo también una extraña tentativa de oficializar su descubrimiento, registrando sus hallazgos en la oficina de un notario de Guayaquil el día 21 de julio de 1969, pero su solicitud fue rechazada. En 1972, el escritor sueco Erik von Daniken difundió por todo el mundo el hallazgo del investigador húngaro. Cuando la noticia del extraño descubrimiento de Moritz se divulgó por todo el planeta, muchos estudiosos decidieron explorar la caverna en expediciones privadas. Una de las primeras y más arriesgadas expediciones fue la conducida en 1976 por el investigador escocés Stanley Hall, en la cual participó el astronauta estadounidense Neil Armstrong. Se narra que el astronauta refirió que los 3 días que permaneció en el interior de la cueva fueron incluso más significativos que su legendario viaje a la Luna. En la expedición participó el espeleólogo argentino Julio Goyen Aguado, amigo íntimo de Juan Moritz, de quien había recibido
recibido referencias sobre la exacta localización de las placas y láminas de oro talladas. Parece que Goyen Aguado, bajo indicación de Moritz, quien no participó en la expedición, despistó a Stanley Hall, impidiéndoles a los anglosajones apropiarse de los antiguos hallazgos de oro. Otras versiones de la historia sugieren, en cambio, que los anglosajones saquearon parte del tesoro, llevándoselo ilegalmente de Ecuador. Crespi habría indicado a Moritz cómo entrar en la caverna y cómo encontrar el camino correcto en el laberinto sin fondo que se encuentra en sus profundidades. A finales de los años 70, Gabriel D'Annunzio Baraldi visitó frecuentemente Cuenca, donde conoció tanto a Carlo Crespi como a Juan Moritz. En aquella ocasión, Carlo Crespi le reveló al ítalo-brasileño que la cueva de los Tallos no tenía fondo y que las miles de ramificaciones subterráneas no eran naturales, sino construidas por el hombre del pasado. Según Crespi, la mayoría de los hallazgos que los indígenas le daban provenían de una gran pirámide subterránea situada en una localidad secreta. El religioso italiano confesó luego a Baraldi que, por miedo a futuros saqueos, ordenó a los indígenas a cubrir totalmente de tierra dicha pirámide, de manera que nadie pudiera encontrarla nunca más. Según Baraldi, los arcaicos jeroglíficos incisos en las láminas de oro de la cueva de los Tallos recordaban al antiguo alfabeto de los hititas, que según él habían viajado y colonizado parcialmente Sudamérica 18 siglos antes de Cristo. Baraldi notó que en muchas placas y láminas de oro había varios signos recurrentes: el sol, la pirámide, la serpiente, el elefante. Particularmente, Baraldi interpretó la placa donde estaba incisa una pirámide con un sol en su cima como una gigantesca erupción volcánica que ocurrió en épocas remotas. Cuando Carlo Crespi falleció, en enero de 1980, su colección de arte antediluviana fue sellada para siempre y nadie pudo admirarla nunca más. Hay muchos rumores sobre la suerte de los valiosísimos hallazgos recogidos pacientemente durante años por el religioso milanés. Hay quienes dicen que simplemente fueron enviados en secreto a Roma y que yacen todavía en algún rincón del Vaticano. Otras fuentes pretenden probar que el Banco Central de Ecuador compró el 9 de julio de 1980 por la suma de $10.667.210, aproximadamente 5.000 piezas arqueológicas de oro y de plata. El responsable del Museo del Banco Central del Ecuador, Ernesto Dávila Trujillo, desmintió categóricamente que la entidad del Estado haya comprado la colección privada del padre Crespi. Prescindiendo de la localización física actual de los hallazgos arqueológicos del padre Crespi, quedan las fotografías y los numerosos testimonios de muchos estudiosos que prueban su veracidad. Como vemos, ocultaron piezas arqueológicas coleccionadas y estudiadas por el religioso milanés. Con seguridad, la prueba de que pueblos antediluvianos y otros sucesivos al diluvio hayan visitado la cuenca del río Amazonas en tiempos tan remotos y que hayan dejado una tal cantidad de maravillosos hallazgos es una verdad que podría ser incómoda. Muchos historiadores convencionales han descrito al padre Crespi como un impostor o simplemente un visionario que mostró como auténticas láminas de oro que eran sencillamente falsificaciones o copias de otras creaciones artísticas medio orientales. Aun cuando la búsqueda en las cuevas termina, otras pistas son investigadas. Alto en las montañas de los Andes, en la ciudad de Cuenca, Stanley Hall busca a un sacerdote católico llamado el Padre Crespi. Por 40 años, el padre se dedicó a armar un museo en la parte trasera de su iglesia. Juan Moritz le dijo a Hall que buscara algunas piezas específicas. Una placa de oro, parte de los mensajes de los dioses, con símbolos extraños en ella, y una piedra tallada en forma de domo. Este es metal oro puro. Oro puro es. Oro puro, dice el padre. Oro puro. Vaya, ese es el faraón. Permítame. El faraón, no, ese es el faraón, no. El rey de Babilonia. Ningún arqueólogo convencional pensaría ir al patio trasero de una casa en Sudamérica en búsqueda de piezas de la antigua Babilonia, de más de 5.000 años. Quiero la placa metálica. ¡Esta es la placa! Otra placa. No. This shape. ¿Qué placa es? La placa with the hole in the center. La placa
with hero bit. Para Stanley Hall, este es el gran momento. Aquí, y en la cueva de los tallos, su fe en Juan Moritz se pone a prueba. No. Ya cuando Cristóbal Colón había descubierto la América, ya no. Some of them are quite remarkable, aren't they? No, pero eso, con la cosa del museo, ¿no? Figurín. Ella está hecha ahora, esta. La cueva de los tallos, esta, 200... ¿Dónde figurín? Este es el domo que según von Däniken provendría de las cuevas. Según él, esta pieza demuestra que la gente de la antigüedad sabía bien sobre ingeniería moderna. Pero el viejo padre Crespi no está muy interesado en todas las teorías que trae la gente. The Gold of the Gods book by Eric von Däniken. Esta es una placa que aparece en uno de los libros de von Däniken. Ahora se puede apreciar un poco más la escala de estas piezas. Esta figura particular que tengo aquí aparece en la mejilla de Chief Mayambe, que es una de las cabezas militares de los indígenas Shuar. Esto viene de la cueva de los tallos. Oiga, permiso, Shuara no. No hablar de Shuara. No, Father Crespi. Babilonia, Ur, Egipto, Tierra del Fuego. La Shuara, otra película. Yo hice una gran película de los Shuara. Sí, padre. Pero 400 y más copias. Todos lo han querido eso, ¿no? De Washington, ¿no? La reina de Uber estaba fuera. Pero la reina... Todo, libros de historia. Contains some Really, history of a previous civilization. El siguiente relato es del investigador J. Golden Barton y dice lo siguiente: en lo alto de los Andes ecuatorianos se encuentra una bella y tranquila ciudad, con techos de tejas españolas y gastados adoquines que forman sus calles, la ciudad de Cuenca. Los nativos del lugar hablan la lengua quechua, al igual que sus antepasados que vieron salir el sol sobre el Amazonas cientos de años atrás. A muy pocas cuadras del centro de la aldea se divisa una construcción, el Colegio Salesiano, donde niños provenientes de familias prósperas asisten a la escuela secundaria. Sus aulas austeras muestran la arcilla y terrazo de las paredes. Entrando por una puerta lateral accedemos a un patio rectangular al aire libre. Enfrente, unas imponentes puertas señoriales talladas a mano se entreabren dándonos acceso a una cámara privada. Tan solo unos segundos después, un hombre barbudo se presentó ante nosotros y se fundió en un abrazo al doctor Chisman. Si bien su aspecto era octogenario, con paso lento y manos temblorosas, parecía poseer buena salud. Habíamos oído hablar que estaba senil, pero su comportamiento personal solo irradiaba completa capacidad mental. El padre Crespi es poseedor de una controversia arqueológica única que ha desconcertado a todo el mundo. Breves instantes después nos llevó a un patio interior de la escuela, donde viejas puertas de maderas estilo españolas se disponían una contiguas de otras. Obviamente no estábamos preparados para lo que vendría. El sacerdote tomó entre sus manos una gran llave que colgaba de su cinturón
cinturón trenzado. Luego dio unos pasos hacia una puerta de madera oscura, introdujo la gran llave, le dio la vuelta empleando un poco de fuerza, abrió la puerta y desapareció junto a su ayudante en la penumbra del cuarto oscuro. Ambos reaparecieron nuevamente con un gran pedazo de metal que había sido moldeado y tallado sobre una de sus caras. Parecía ser de oro. Con mucho esfuerzo y levantando la lámina apenas del suelo, la apoyaron sobre la pared lateral de estuco. La lámina parecía tener algo más de 60 centímetros de alto por 20 centímetros de ancho. Estiré mi mano temblorosa hacia el objeto, llegando a tocar una cubierta oscura como si hubiera sido pintada. Al principio pensé que estaba realizada en plomo, porque era suave y blanda, pero entonces la uña de mi dedo fue rasgando poco a poco el cuerpo de la figura, dando lugar a un brillo amarillento puro. Sin duda, el paño era de oro. Nuestras cámaras comenzaron a hacer clic. El padre Crespi habló con mucha emoción, apenas parando para respirar. Fue por varios minutos nuestro instructor entusiasta, mostrándonos cada nueva pieza desde la penumbra de aquella habitación. Los ágiles dedos del viejo sacerdote unieron los extremos de dos cables eléctricos e inmediatamente se reveló el resplandor de un globo incandescente. Rayos de oro, de plata y de bronce se hacían notar por todas partes. Apilados, cientos de objetos guardaban su postura ancestral. La habitación parecía estar sobrecargada con los tesoros de una antigüedad desconocida. Todo estaba repleto de artefactos extraños, muchos labrados en metales preciosos. Más intrigantes resultaban las placas de bronce, de latón y de oro. Algunas tenían extrañas inscripciones y símbolos jeroglíficos. Otros estaban repletos de grabados de animales, de elefantes, jaguares, serpientes y fieras de todo tipo. Hemos fotografiado una placa inscripta con representaciones de lo que parecía ser una pirámide egipcia, placas con símbolos asirios y babilónicos. Todo lo que los nativos me trajeron de la cueva se remonta a la antigüedad, mucho antes de Cristo. La mayoría de los símbolos y algunas representaciones datan de épocas anteriores al diluvio, dijo el padre Crespi. Pocos viajeros sabían de la colección del padre Crespi. La gran pregunta que nos surge es cuándo y cómo los nativos locales encontraron estas reliquias majestuosas. La respuesta es realmente simple. Los tesoros se encuentran en las cuevas y cámaras subterráneas ubicadas en la selva. Hay más de 200 kilómetros de túneles. Se extienden desde aquí hasta las tierras bajas orientales del Amazonas. 2 años después de nuestra visita al sacerdote bondadoso, tuve la oportunidad de volver a Cuenca. Esta vez fuimos recibidos por un joven sacerdote, quien nos informó que el padre Crespi había fallecido en enero de 1982 y que su colección ya no estaba disponible. A pesar de mis esfuerzos por convencerlo de que habíamos viajado miles de kilómetros para llegar aquí, las órdenes para el joven eran claras. Los artefactos no podían ser mostrados. Por orden del Vaticano, el tesoro del padre Crespi desapareció, se esfumó. Algunos dicen que fue enviado al Vaticano. Los hallazgos del padre Crespi fueron analizados por reconocidos arqueólogos como el profesor Miloslav Stingy, miembro de la Academia de Ciencias de Praga, quien dijo lo siguiente: las fotos mostradas de los artefactos del padre Crespi son originales, en primer lugar por el simple hecho de que nadie hace falsificaciones en oro y menos de ese tamaño. Además, el sol es a menudo una parte central de algunos artefactos incas, pero el hombre nunca ha sido equiparado con el sol, como veo en algunos de estos hallazgos. Hay representaciones de hombres con rayos solares que se ramifican desde sus cabezas, y hay hombres representados con puntos, como si fueran estrellas que salen de sí mismos. El símbolo sagrado del poder siempre ha sido la mente, pero en estos descubrimientos la mente o la cabeza se representan simultáneamente como el sol o una estrella. Con esta afirmación, Stingy se inclina a argumentar que algunos de los hallazgos de Crespi no tienen una derivación indígena, ya sea andina o amazónica, sino que tienen diferentes orígenes, y algunos de ellos pueden ser anteriores a las culturas asirias. Obviamente la desacreditación sobre los artefactos del padre Crespi no tardaron en llegar. Después de su muerte, el Vaticano se ocupó de hacer desaparecer todo rastro de su biblioteca y no hablar más del tema. Si los hallazgos del padre Crespi eran falsos, ¿por qué desaparecieron repentinamente? ¿Cómo puede un cura, un sacerdote, con ninguna ambición más que la de ayudar a pobladores locales, generar una colección de más de 50.000 piezas falsas? Muchos arqueólogos convencionales han acusado al padre Crespi de ser un impostor que hizo pasar planchas de oro como genuinas, y los cuales eran simplemente falsificaciones o copias de los artefactos de Oriente Medio. La sensación que se tiene al investigar la historia del padre Crespi es la de un hombre que basó su vida en la fe y en la ayuda
al prójimo, no en la de un falsificador de objetos perdidos en la selva. Sinceramente creo que la historia oficial es una gran mentira. Las pruebas de contactos entre civilizaciones antiguas, asirias, Egipto, babilónicas y el continente americano abundan. La cueva de los tallos y los túneles de Ecuador dan una ferviente verdad sobre ello. Lamentablemente para algunos la verdad y el conocimiento hacen pensar a las personas, hacen que nos preguntemos cosas, que volvamos a replantear parte de nuestra historia y nos preguntemos sobre el pasado.